Un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 3:18, y dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra, amén. Gracias a Dios por la gran oportunidad que me ha regalado de estar aquí con ustedes, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir la guianza a nuestro Señor Jesucristo. Que no levanta sus manos, incline su rostro. Vamos a decir: Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque sabemos que tú, Señor, has permitido, Padre, que estemos en este lugar, Señor, con una intención solamente para que seamos capaces de comprender la grandeza de tu amor, para que podamos entender, Señor Jesús, cómo vivir nuestra vida conforme a tu voluntad, conforme a tu presencia, conforme a tu palabra, Señor. Reconozco, Padre, en esta hora, Señor Jesús, que ha sido tu pura misericordia, Señor, que me tiene aquí en este altar, Señor. Por eso te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Reconozco, Padre, que no hay nada bueno dentro de mí, Señor, y que dice tu palabra que cualquier cosa buena que yo pueda hacer son trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Entendiendo esto, Padre, pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, y que pueda usarme, que pueda hablar tu palabra que has puesto en mi corazón, que pueda hablar el corazón de mis hermanos, y que todos juntos podamos aprender, y que todos juntos podamos caminar y seguir avanzando en tus caminos, Señor. Amamos tu presencia, Padre Celestial, y amamos, Señor Jesús, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, Jesús, tu nombre es sin igual. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por todos los siglos, Señor. ¿Por qué no dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Puede tomar su lugar. Gracias a Dios por una oportunidad más que me ha regalado de poder compartir la palabra, amén. Es realmente un reto cada vez que nos subimos aquí, amén, porque considero que cuando predicamos una palabra de Dios, Jesús nos habla primero a nosotros. A nosotros primero, como dice el pastor, nos dan cachetadas primero a nosotros. Y luego tenemos que llegar y predicar, pero desde un punto de vista que nosotros también lo hemos experimentado. Es lo que Jesucristo hacía. Él predicaba, decía: haz la voluntad del Padre, porque Él también lo hacía. Pablo decía: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. No diciendo que seamos como Pablo, sino que adaptar las cualidades que Pablo tenía en su vida, que ayudaban a crecer su vida espiritual todos los días. Y yo sé que Dios está haciendo algo en estos días en la iglesia, hermano. Yo no sé si usted lo siente o no lo siente. Yo no sé si usted ha experimentado el abrazo de Jesucristo estas últimas semanas. Es como que Jesucristo está tratando con nosotros a través de su presencia. Hemos estado quizá en problemas, quizá tal vez en necesidades, pero Jesucristo nos ha demostrado su amor a través de su presencia. A través de cuando usted viene aquí y pide perdón a Dios, Él acepta esas disculpas y lo perdona. Cuando usted está confundido y pide que le guíe, y Él lo guía. Y Jesucristo está demandando algo de nosotros, hermano. Mientras cuando yo estaba trabajando en esta prédica, hermano, While I was working on this preaching, yo sé que todos los predicadores somos un poco diferentes, ¿no? I know all preachers are a little bit Y different. todos hacemos nuestra predicación de quizá un poquito más diferente. And we do our preachings a little Pero different. cuando sabemos que vamos a predicar, But when we know we're going to preach, le pedimos a Dios que nos we ayude. ask God to help El us. tema, The theme, la revelación, the revelation. y estamos en ese momento de escuchar más la voz de Cristo. And we're in that moment where we listen Porque no more queremos to llevar Jesus. palabras en vanas nada más. Because we
we don't want to take No vain queremos, no words. queremos llevar nuestra propia opinión We don't want to take our own o opinion. quizá lo que tengamos en nuestro corazón para exponerlo al frente de los hermanos, Or maybe what we have in our heart to expose sino to que the others. queremos llevar esa palabra que también va a ayudar al crecimiento de cada uno de ustedes. But to have that word that's going to help us grow. Y yo sé que esta predicación quizá es para mí solamente, And I know this preaching could probably be only for me. pero como usted está aquí en este día, But because you are here today, va a tener que escucharlo. you're going to have to listen to Aunque it. no quieras escucharlo, Even if you don't want to listen to hay it, que escucharlo. you're going to have to listen to it. Así que la presencia de Dios, hermano, es algo muy importante en nuestra vida. So the presence of God is something important in Y our mientras yo life. estaba pidiéndole a Dios un tema para esta noche, And while I was asking the Lord for a theme for Jesucristo, tonight, la presencia de Dios, usted sabe cuál es la presencia de Dios. and you know the Me presence estaba of llevando de la God revelación de la palabra was taking con me to the relación revelation al agua, a lo que Jesucristo considera el Espíritu Santo de Dios. unto what Jesus Christ means by the Holy Spirit of God. Y hace como 2 semanas atrás, And probably 2 weeks hermano before, Héctor cantaba una canción, They have sang a Yo song. danzo en el río de Dios. I dance in the river of the Lord. Y la presencia de Dios me ministraba constantemente y yo estaba pensando, And the presence of God ¿qué es would tell danzar en me. el río? And I would say, what is dancing in the river? ¿Qué es tener alegría en el río de Dios? Es lo que decía la canción, una alabanza. To have joy in the river of the Va más Lord. allá de simplemente danzar, va más allá de simplemente brincar, o va más allá de canciones románticas, va más allá de canciones lentas, va más allá de simplemente la adoración. And it goes more and deeper beyond than just singing and lyrics. La It's presencia de Dios worship. no se empieza a mover cuando empezamos a cantar canciones lentas, The hermano. presence of God doesn't move only when we sing slow songs. La presencia de Dios se mueve la mayoría de las veces cuando usted es capaz de negarse a usted The mismo. presence of God moves when you're capable to say no to yourself. La presencia de Dios es más visible cuando usted ama a alguien. The presence of God is more visible when you La presencia de Dios es más visible cuando usted puede perdonar a alguien. It's more visible when you can forgive someone. La presencia de Dios es cuando usted puede tener paz en medio de la tribulación. Usted puede ver más la presencia de Dios en esos momentos. You can see the presence of God in tribulation. Yo creo That's que when la you see presencia de it. Dios es poder, The presence of God is trae power. liberación, It brings trae freedom. transformación. It brings Y transformation. danzar es claro que es muy importante levantar It's very nuestras important manos to y los raise que our hemos hands. entendido lo que Jesucristo ha hecho por nosotros Because we debemos need to hacerlo. understand what He has done for us. So we have to understand. Porque yo no sé si usted alguna vez ha venido casi ya con 1% de batería Because I don't know en if you've su been cuerpo, here with 1% on pero cuando battery. viene aquí But when you come y hay here, presencia de and Dios, there's presence of God, usted se acuerda de todas las grandezas que Jesucristo ha hecho por usted. you remember the one time you read Por this todas las for us, maravillas, el perdón, la misericordia, el amor que Jesucristo ha demostrado hacia usted. that the Lord has shown to you. Usted lo mínimo que puede hacer es levantar sus It's the manos same thing to lift y decir your hands gracias, Señor. and say thank you, Lord. Esa respuesta de agradecimiento. And that response of saying thank you. Pero Jesucristo está haciendo algo en But su iglesia. Jesus is doing something in His church. Y no es producto de nuestra propia humanidad, hermano. And it's not a Cuando product of usted our decide humanity. predicar, cuando usted decide orar, When you decide to pray, cuando usted decide venir preach, temprano, when you decide to come no es early, producto de nosotros, It's not product es of producto del Espíritu Santo It's que está product diciendo, te quiero cerca de mí. of the Holy Spirit saying, I want you Cuando near. usted decide leer su Biblia, hermano, no está pensando usted que es su propia fuerza, no. And when you read the Bible, it's not your own strength Es la presencia de Dios It's the presence que trabaja that en works su corazón. in your Cuando usted heart. aceptó a Cristo, decimos muchas veces, bueno, es el término correcto, que yo acepté a Cristo, pero en realidad el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón desde hace mucho tiempo. And when you accept Christ, the Lord is working in Cuando your heart for a long time. decidí regresar And when you a la decide to go iglesia, back to no, el church, Espíritu Santo tuvo suficiente misericordia con usted y conmigo it's que the nos Holy trajo de Spirit vuelta who a has su presencia. forgiveness to made us return to His presence. No somos nosotros, It's not us. es la presencia de Dios. It's the presence of God. Y esto, hermano, cuando estaba trabajando en esta And when predicación, I was working on this preaching, venía algo a mi corazón. something came to Y es my que heart. donde yo soy, de Guatemala, And ¿verdad? from where I am, from Guatemala, Donde el pueblo donde somos, the city where we're from, cuando llueve, when it rains, llueve mucho. it rains a lot. Y cuando es verano, And when it's no hay summer, agua. there's no Se water. seca todo. So it dries up. Y cuando yo estaba teniendo esta predicación, hermano, And I was writing about this de preaching. esta forma el Espíritu Santo me habla a mí. This way is what the Lord, when He talks Usa to me. escenarios de mi vida que ya pasé o que acabo de pasar para
para conectar todo esto, para He uses ejemplos. scenarios as an example for Porque sabe que yo no me. entiendo mucho, entonces usa ejemplos ilustrativos para que entonces yo pueda entender. Because he knows I don't understand, so he uses strategic mode so I can understand. Pero traigo esto a mi corazón y es que cuando llueve, And he brought this to my heart. When it rains, nosotros tenemos una reserva, un tanque de agua le llamamos, ¿no? we have a reserve of water. We call it a tank of water. Y ese tanque se llena durante el invierno, se llena durante el invierno. And that tank is getting filled during the winter. Para que cuando en el verano, So when it's summer, cuando no hay agua, when there's no water, cada sábado, every Saturday, una persona específicamente a specific va person would go, y abre la llave del he tanque would open the y el agua water, llega hacia las casas and then the water y would go todos to the salimos houses. corriendo a recibir el agua. And we would all go and receive Cualquier the water. recipiente que tienes lo llenas porque quieres suplirte para toda la semana. And if you have something, you fill it up with water because you want to supply it. E incluso mi abuela decía, pongan atención cuando venga el agua. Even my grandma would say, pay attention when the water turns on. Y estábamos mirando, a veces la persona se tardaba un poquito. And we would see sometimes a person would last a little Estábamos longer. mirando a qué horas iba a subir así And we y would ir a abrir la see, llave. and we would wonder when it's going to go. Y a veces si tocaba desayunar y íbamos a estar adentro de la casa, And sometimes if it was breakfast, we would prendíamos start the la house. llave para que escucháramos cuando el agua iba a caer. We would turn on the faucet to see when the water was going to come in. Y la presencia de Dios me decía, And the presence of God told a us, veces tú te pareces a este ejemplo. sometimes you're like this Porque a veces example. estás esperando Because you're waiting agua for de water alguna otra fuente. from another source, from another fountain. Tú no tienes agua You don't have water porque vives en un desierto. because you live in a desert. Entonces cada sábado, cada domingo, cada miércoles So every esperas Saturday, every presencia, Sunday, every esperas Wednesday, agua de alguien más You wait para for poder water vivir from toda la someone else so semana. you can live on the week. ¿Qué está pasando con nosotros? And what is going on with us? No podemos esperar cada un día por semana para poder recibir esta presencia. Can we not wait a day, a week, to a Así day como to yo receive esperaba, the así como esperábamos presence? nosotros allá por el agua. Like we would wait for the Y water. es interesante cómo Jesús en la Biblia hace It's la comparación del how he agua does the comparison. con la presencia de Dios. From water to the presence of God. Esa agua que nos da vida, It's the water that gives us life. esa agua que sacia nuestra sed, It's the water that quenches our thirst. esa agua que nos hace crecer, It's the water that makes us grow. esa presencia que nos lleva, que nos alivia, It's the presence that takes que nos us in consuela. and gives us the strength. Hermano, nosotros no podemos esperar por la presencia, que Sometimes alguien we más can't venga y nos dé la wait. presencia. We cannot wait for someone else to come and give us Lo the hemos escuchado presence. muchas veces. We have heard it a lot of times. Cruzadas de la presencia de Dios, o que alguien te va bueno, la palabra dice que la presencia de Dios es impartida por manos, pero no podemos nosotros esperar cada domingo para ser tocados por la presencia de Dios y en nuestra casa no ser tocados por la presencia de Dios. And we cannot wait for us to be touched by the presence of God when we know Nosotros debemos tener nuestra propia reserva de la presencia de Dios, We have to de esta have agua para our beber reserve, our water to todos drink los días every de day nuestra vida of our lives, para poder caminar a través de este mundo, to be able to walk through this world, para poder caminar a través de este desierto. to be able to walk through the desert. Porque este desierto, déjame decirle, hermano, Because this desert, let me tell te you puede something, destruir, it could destroy te you. puede deshidratar tanto It could dehydrate you que al final quedas como casi muerto. till at the end you are almost as dead. Yo no sé si tú quieres esa presencia de Dios. And I don't know if you want that Yo no sé si presence tú has of God. entendido la grandeza de la Trinidad que Jesucristo nos enseña a través de la palabra de Dios. I don't know if you know about the greatness of the eternity that the Lord shows us. Tenemos un Dios We solamente have only one God con tres diferentes with personalidades. 3 different personalities. Dios es santo. God is holy. ¿Qué pasaría si tú y yo no tuviéramos a Jesucristo ni al Espíritu Santo y solo fuera Dios? What would happen if we didn't have the presence and Jesus? It would only be God. Seríamos destruidos. We would be destroyed. Porque la palabra de Dios dice que Él es santo Because the Word of God says He is y que holy Él aborrece el pecado. and He hates sin. Entonces, ¿cómo Dios So how would God pensó en nosotros think of y us creó a Jesucristo, and then create mandó a Jesus? Jesucristo, perdón, And He also sent Jesus para morir por nuestros pecados, to die for our sins, para tener comunión con nosotros? to have communion with us?
Era necesario que Jesucristo viniera a la tierra It was necessary para for pagar el Jesus to come on precio earth que to nosotros pay no the podíamos pagar. price Usted ya se sabe that todo we esto. could not pay, and you know all of this. Usted ya sabe la historia de Jesucristo. You know the story of Pero ¿qué Jesus. significa eso para usted? But what does it mean to you? Cuando menciona la historia de Jesucristo, ¿qué pasa dentro de usted? When it mentions the story of Jesus, what La happens presencia de Dios inside of le you? ha enseñado la grandeza del sufrimiento de Jesucristo que tuvo que Of the pasar. suffering that Jesus had to go through. ¿O no hemos entendido todavía el sacrificio que Jesucristo ha hecho? Or have we not understood the Porque cuando sacrifice vamos a Jesus empezar a did? apreciar esta presencia, Because when we start cuando to vamos a appreciate empezar a the entender lo que presence, Jesucristo and when are we hizo, going to start cuando to vamos a empezar a entender a understand, Dios, when we're going to understand God, vamos a empezar a amar that's when we're going to todo start esto. to love all of that. Vamos a empezar a ver la grandeza de Jesucristo. We're going to start to see Dice the la Biblia que greatness of Jesucristo Jesus. constantemente enfatizaba y decía, Jesus would es emphasize necesario que yo me constantly vaya and say it's necessary for me to go para que les mande un consolador. so I can send you Resucitó y counsel. dijo, esperen, And he resuscitated and said, wait, dijo, no salgan do not go out hasta que venga el Espíritu Santo till the Holy Spirit arrives, para que sean investidos de la presencia de Dios. so you can be clothed in the presence of God. Jesucristo constantemente nos Jesus da, Christ constantly gives us, nos dice, esperen por la presencia de Dios. and he tells us to wait for the presence of God. Porque qué bien podemos nosotros hacer, hermano. And what great can we do? Usted vino a la iglesia hoy porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo está más interesado en su salvación que nosotros mismos. You came to church today because the Holy Spirit is interested in your salvation more than you are. Algo dentro de usted dijo, voy a ir a la iglesia. And something inside of you said, I'm going to church today. Y tal vez ya para que el pastor no me llame. Probably so the pastor Porque ya will call falté me mucho. because I've been missing a lot. Pero vino. But he came. Pero la he verdad de came. todo eso, atrás de todo esto, But behind all of this, la presencia de Dios está trabajando. the presence of God is working. Y déjeme decir una cosa, hermano. And let me tell you one thing, brother. Si esa decisión ya no es tan fuerte, If that choice isn't as strong, si ese deseo de venir a la iglesia ya no es tan fuerte, if that desire to come to church es isn't porque as quizá la strong, presencia de Dios it's se probably está alejando un poquito más. because the presence of God is leaving a little more. Yo no sé si a usted le preocupa eso, I don't know if that worries you, pero a mí sí me preocupa. but it worries me. Y me preocupa. And it worries me. Y tenemos que hacer algo sobre eso. And we have to do something about Y it. tenemos que tratar la forma de beber de estas aguas que Jesucristo nos ofrece. We have to find a way to be able to drink of the water that De estas Jesus aguas tells que us about. Jesucristo dice, ven y beban de This estas aguas. water that says, come and drink. La palabra de Dios dice en Juan 7:37, en el último gran día On the de la last and great fiesta, day of the feast, Jesús se puso de pie y alzó la voz, Jesus stood up and raised his voice, diciendo, saying, si alguno tiene sed, if anyone is thirsty, venga a mí y come to beba. me and drink. El que cree en mí, He who believes in como me, dice la Escritura, as the scripture de su says, interior correrán ríos de agua viva. rivers of living water will flow Esto from dijo within. del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, And this said of the Holy Spirit, pues of aún those no who believe, había venido el Espíritu, were to receive from the Holy Spirit, not yet come. porque Jesús no había sido glorificado, perdón. For Jesus has not yet been glorified. Jesucristo no había sido glorificado todavía. Jesus was not Porque era glorified necesario yet. que Jesucristo Why was it necessary fuese glorificado primero. for Jesus to be glorified Porque era first? necesario que Jesucristo fuese crucificado primero. Why was it necessary for Jesus to be crucified first? Porque el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en un cuerpo pecador. Because the Holy Spirit cannot abide in a body that's sinful. ¿Y qué hizo Jesucristo? And what did Jesus do? Dios nos consideró justos a través de Jesucristo. He considered that we were just through Él nos Jesus hizo Christ. limpios He made us clean, sin merecerlo. even without us being worthy of it. ¿Por qué? Por causa Why? de su Because sufrimiento, por causa de su sangre the suffering derramada en of His esa cruz del blood Calvario, on the nosotros cross, fuimos we justificados. were then justified. Aleluya. Y no lo merecíamos, no lo merecemos todavía. And we don't deserve it. Entonces la presencia de Dios no puede habitar en un corazón que está contaminado. So the presence of God cannot abide in a contaminated heart. Por eso Jesucristo, era necesario que Jesucristo fuese crucificado y glorificado primero, That's why Jesus Christ needed to be crucified first. para que la presencia de Dios pudiera entonces venir So the y presence of habitar God en can nosotros. come and abide in us.
Jesucristo viene y proclama y dice, si alguno de ustedes tiene sed, que beba de las aguas. Jesus said, if Que yo anyone is ofrezco. thirsty, come and drink of the water that I Dice la palabra de Dios que en esa semana, hermano, Jesus said that in that week, en esa semana, dice la palabra que se celebraba una fiesta, that there was a party that was celebrated. la fiesta de los tabernáculos. The party of the Me acuerdo que antes tabernacles. estábamos aprendiendo con hermano Luis de estas fiestas. I know that we were learning with the brother Luis about these Y me estaba feasts. acordando de estas fiestas cuando estaba leyendo la palabra de Dios. And we were remembering about these feasts. Algo interesante, hermano. Una vez yo le pregunté a un hermano y le dije, ¿cómo me voy a acordar de toda esta palabra? I asked a brother and said, how are we O going to sea, remember leo, about this pero tengo word? mala memoria, ¿cómo me voy a acordar? I forget. How am I going to remember? Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu The word of God says the nos va a Spirit recordar todas estas will cosas. remind us all of these No te things. preocupes, hermanos, mientras tú lees y So tú don't abres la worry. palabra de Dios, While you read and open the word of God, estoy seguro que cuando tú prediques a alguien, I'm sure when you preach to la presencia de someone, Dios te va a traer palabra a tu corazón, a the tus presence of labios. God will bring you words to No your digas no heart. puedo porque se me olvidan las cosas. You don't say I cannot because then I will forget Y things. todo lo puedo en Cristo que me Say fortalece. I can do all things through Christ who strengthens Pero me. regreso a lo que estaba hablando. And I go back to what I'm saying. En ese tiempo, hermanos, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días. The feast of the tabernacles were being celebrated for 7 Estaban days. celebrando la misericordia de Dios que tuvo con el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto. They were celebrating the mercy of God that He had when He was going through the Cómo desert, Dios los ayudó a salir del desierto and how God helped them come out of the desert y les dio alimento, agua, todo lo que necesitaban en el desierto. everything they needed in the desert. Entonces dice la palabra de Dios que el sacerdote se paraba, agarraba agua de la fuente y lo rociaba sobre el altar. So the Word of God says He would grab water from the fountain and pour it all on the altar. Y mira lo que hace Jesucristo, hermano. And look what Jesus Christ Jesucristo does. viene en el momento más crucial Jesus Christ comes in the crucial moment, y dice, y no solamente habló sentado, and He didn't only talk about dice la palabra de Dios, y se puso en pie and He stood up y alzó la voz, and raised His voice, diciendo, saying, si alguno tiene sed, if anyone is thirsty, venga a mí come y to beba. me and drink. El que cree en mí, He who believes in me, como dice la Escritura, as Scripture de su says, interior correrán ríos de agua viva. rivers of living Aleluya. water will flow from Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo quiere beber de este agua? this water. Es interesante cómo la palabra de Dios relaciona todas las cosas, It's hermano. interesting how the Lord relations everything. ¿Se acuerdan de la historia en 1 de Reyes 18? Do you remember the story of 1 Kings Quiero 18? acompañar a 1 de Reyes And 18, you can come with me, 1 Kings 18, 44. 44. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, A la séptima vez at the seventh time, dijo, He said, yo veo una pequeña nube a small cloud como la palma de una mano like the palm of a de un man's hombre hand, que sube del mar. which goes up from the Y él sea. dijo, ve And He said, go y di a Acab, and say to Ahab, unce tu carro y desciende, porque la lluvia, no te acoge. because the rain does not hold. Y aconteció estando en esto, And it happened que los cielos se this, oscurecieron con nubes y vientos, the heavens y hubo darkened una gran lluvia. with clouds, and there was a great rain. ¿Cuántas veces tuvo que subir esta persona para ver? How many times did this person have to go? 7 veces. 7 times. ¿Cuál era el día? ¿Qué número de día era la fiesta? ¿Cuántos días duraba esta fiesta? And how many days would this feast last? 7 días. 7 days. ¿Cuántos días tenemos que buscar nosotros a Jesucristo? How many days Los should we 7 días de la seek semana. Jesus? 7 days of the week. Tenemos que beber de este agua. We Los have 7 to drink días. of that water, the 7 No days. solamente un día. Not only one day, Los 7 días de la semana. 7 days of the 24. week. 7. 24/7. Y constantemente Jesucristo nos da invitaciones, hermano. And Jesus constantly gives us invitation. ¿Alguien se acuerda de alguna invitación que Jesucristo nos ha hecho? Does anyone remember of an Voy a invitation the Lord preguntar has esta noche. done? Estén listos, hermano. I'm going to be asking, so be ready. ¿Quién pregunta? Una invitación que Jesucristo hace, por ejemplo, es que venir a mí todos los que están cansados An invitation y is like, come cargados, to me, all que who are yo os haré weary, descansar. and I will give you Piensa en rest. uno, hermano, porque les voy a preguntar. Think of one, because I'm going to ask you. Otra invitación, que comamos del pan, Another invitation to eat of the bread that He que offers. indaguemos en la palabra de Dios. To indulge in the Word of God.
¿Alguna otra invitación, hermano Luis? Is there any other invitation? Todo lo que pidas en mi nombre. Que todo lo que pidamos en su nombre. That everything we ask in His name. Constantemente Jesucristo nos invita, hermano. Jesus constantly Aquí invites específicamente us. nos está invitando que bebamos de ese agua. And here specifically He's telling us to drink of that water. Y no mucho más, y no duró mucho tiempo, And it wasn't a long como time. 6 meses, dicen los historiadores después. Maybe the En historians said 6 Juan months. 18, 28, hay un escenario donde Jesucristo está ante Pilatos. There was something when Jesus was before Pilates. Y Jesucristo viene porque lo querían crucificar. Todos los judíos, los escribas. And Jesus came because they wanted to crucify Him. Entonces Pilatos dice, no lo puedo crucificar, este hombre no ha hecho nada malo. So Pilates said, I cannot crucify Him. He has done no wrong. Pero los hombres querían crucificarlo. But the other men wanted to crucify Dijeron, Him. bueno, si tú no lo quieres crucificar, pues vamos a ir con el César para que él mire qué haga. And they said, if you're not going to do it, we will go somewhere where we will be able to crucify Him. Entonces Pilatos pensó y dijo, bueno, no puedo manchar mi reputación así. So Pilates said, I cannot tarnish my reputation like this. Entonces tuvo una idea. So he had an idea. Cometió un error grande de escoger y de hacer escoger al pueblo también. And also made a mistake by the Había un hombre que se people llamaba choose. Barrabás, si no There was a estoy mal, man ¿verdad? named Barabbas Y Jesús. and Jesus. Y él le dice, bueno, tengo a estos dos hombres, aquí tengo a Jesús y a Barrabás, ¿a quién quiere que suelte y a quién quiere que crucifique? So they asked, I have Jesus and Barabbas. Who do you want to be crucified? Y adivinen, ¿a quién escogieron para crucificar? And then who do you think that they chose for him to be crucified? A Jesús. To Jesus. Dijeron, tú puedes librar a Barrabás, pero queremos que crucifiques You a have Jesús. Barabbas, but they wanted to crucify Jesus. Constantemente nosotros nos encontramos con dos And constantly, decisiones, hermano. we find ourselves in two choices. Jesús Jesus y el otro lado, and the other side. o la maldad, o este mundo. Or evilness, or this world. Pilatos hace una pregunta y dice, bueno, ¿quién quiere que crucifique? So Pilates asked and said, who do you want to El crucify? peor error que habría cometido. There's no mistake that he had done. Y nosotros a veces cometemos el error, hermano, And sometimes we make the mistake de escoger mal, to choose wrong. de no escoger la sangre de Cristo, To not choose the de no blood of escoger el agua Jesus. de vida, To not choose the de no escoger a the Jesucristo, water of life. To not choose Jesus. pero escoger lo malo. But we choose the wrong. Estas aguas de vida, hermano, que Jesucristo habla a través de la palabra, These waters of life Jesus talks in His representa la word. presencia de Dios. You can feel the presence of God. Representa la presencia de Dios. It represents the presence of God. Y nosotros debemos buscar esa presencia. And we have to seek for that presence. Ezequiel mira una visión, tiene una visión. And Ezekiel has a vision. Ezequiel 47 Ezekiel 47. dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo And behold, water that came out from under del umbral of the threshold de la casa of the house hacia el oriente. to the east. Porque la fachada de la casa estaba en el oriente. For the facade of the house was to the east. Y las aguas descendían de abajo And the waters descended from hacia el below lado derecho de la casa, to the right side of the al house. sur del altar. To the south of the altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte And he took me out the way of the north y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, and made me turn around the outer way, fuera de la puerta, outside of al the camino to the way de la que mira al oriente. that looks to Y the vi que east. las aguas And I saw the waters salían came del lado derecho. right out of the right Ezequiel side. tiene una visión And Ezekiel has this que vision miraba aguas saliendo that he would see these rivers flow de la casa de Dios. of the house of the Lord. Estas aguas de vida. These waters of life. Y me encanta lo que dice más adelante. And I like what it Del says. 7 dice, y Number 7. volviendo yo, And when I returned, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, I saw that on the bank of the rivers there was many both to one another. uno y otro lado. Y me dijo, And he said to me, estas aguas salen de la región del oriente these waters go out to the eastern y region, descenderán al Arab and they will descend into the y entrarán en el mar. and will enter Y into the entradas en sea. el mar recibirán sanidad las aguas. And the waters will come into the sea, and they will Y receive toda healing. alma viviente que nadare, And every living soul that por donde quiera swims wherever que entrar en estos ríos, these two rivers vivirá. enter
will live. Y habrá muchos peces And there will be many fish por haber estado allá en estas aguas. for having entered in Y these recibirán waters, sanidad that they will receive, y vivirán todos los que entren en este río. and everything that enters in this river will live. Todos los que entren en ese río. And everything that enters this river will live. Jesucristo es el agua de Jesus vida. Christ is the water of life. Dice la palabra de Dios que la mujer samaritana dice, bebe de este agua y nunca más tendrás sed. The word of God says the Samaritan woman said, Porque si nosotros somos capaces de beber de este agua, nosotros nunca más tendremos sed, hermano. because if we are able to drink of that water, we will not Pero lo más thirst no interesante more. es que no solamente tienes que beber una vez, sino que todos los días. And the thing is, we cannot only drink once, it's every Y day. muchas veces nosotros no entendemos esto. And a lot of times we don't understand this. Lo mismo que vio Ezequiel en el libro de Ezequiel. The same thing Ezekiel Juan mira en saw. Apocalipsis casi de la misma manera en Apocalipsis 22. John sees it in Revelation Es la palabra 22. de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, And after he showed me a river resplandeciente como cristal, that was like que crystal, salía del trono de Dios that left the throne of y the del Lord Cordero. and of the Lamb. Aquí ya menciona a Dios y al Cordero. And this is where it En medio de mentions, la calle de la ciudad, in the middle of the street of the city, y a uno y al otro lado del río, from one to the other side of the river, estaba el árbol de la vida, the tree of the life que produce 12 frutos, that bore 12 fruits, dando cada mes su fruto. giving every month Y las its hojas fruit, del árbol eran para la sanidad a las naciones. were for the healing of the nations. Esto mismo lo dice también en Ezequiel, And Ezekiel says this as well. Ezequiel 47:10. Ezekiel 47:10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engodí hasta Englaim serán sus tendederos de Will be redes. his close line of nets. Y porque sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, And by his species of fish sus will be as pantanos y sus numerous, lagunas no se cenarán, that their swamps and their lagoons will not be quedarán para salinas. that they will be left for salt Y junto al pans. río, en la ribera, And by the river on the bank, a uno y al otro lado, on both sides, crecerá toda clase de árbol frutal. all kinds of fruit trees Sus will grow. hojas nunca caerán, Their leaves shall ni never faltará fall, su fruto. nor will their fruit be A su rotten. tiempo madurará, And this time he will be porque sus ripe, aguas salen, because his waters come de out, sus aguas salen sanidad, perdón, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. for food and the leaves for medicine. Sé que es un versículo grande y hay muchas cosas que podamos aprender aquí, hermano. But it's something that we can learn. Pero Jesucristo también hace la comparación, But Jesus does the comparison, nos compara como and he árboles. compares us to trees. Dice la palabra de Dios que debemos estar plantados It says we have to be planted cerca de las corrientes de agua. to the rivers of the water. Para que no importa si viene el clima, no importa si viene la sed, So it doesn't el matter calor, el frío, the cold, the heat, nosotros podamos dar nuestro fruto we will be able to bear fruits y at this nuestra hoja time, no caerá. and our leaves shall never fall. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no podemos dar estos frutos? But why can sometimes we not bear these Porque no estamos fruits? plantados cerca de la corriente del agua. Because we are not planted by the rivers of the Lord. De cierta forma la Biblia es un poco simple de entender, One way or another, sometimes the Bible is a little bit simple to understand, porque Jesús lo pone de esta forma. because Jesus makes it this form. Apartados de mí, nada podréis hacer. Apart from me, nothing you will be able to do. Dice la palabra de Dios que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, The Word of God says there's no para condemnation aquellos of que those who viven are in no Jesus conforme a la Christ. carne, pero conforme al Espíritu. Those who live not according to the flesh, but according to the Entonces hay Spirit. dos lados. Siempre nos han enseñado, así, creo que de chiquito lo aprendimos así, el cielo y el infierno, y esa es la realidad. Even when we were smaller, we learned heaven or hell, and that's reality. El infierno tiene sus cosas The hell has its y el things, cielo también. and heaven as well. Por eso es que si nosotros no podamos dar frutos, hermano, That's why if we cannot bear fruits, no estamos plantados junto a corrientes de agua. we are not planted by the rivers of the Lord. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué a veces no tengo paciencia, no tengo amor? Sometimes I ask, why don't I have patience? Why don't I have love? Bueno, pues Jesús me llevó a estos pasajes de la Biblia, Well, Jesus brought me to these passages of the Bible, porque no soy plantado junto a corrientes de agua. because I am not planted by the ¿Cuál es lo rivers. contrario de tener fruto? What's the opposite of having fruits? No tener fruto. To not bear fruits. Es simple. It's simple.
Pero es muy difícil But it's difficult porque queremos intentarlo de nuestra propia forma. because we want to try it to our own way. En las redes sociales podemos ver personas, hermano, social media we see que people aman, que respetan, That they say that they todo love, esto. that respect, and all of that. Pero están intentando con sus propias fuerzas. But they're trying with their own strength. Nosotros debemos pedir a Jesucristo que mande su presencia en nuestra vida, que para que podamos producir frutos. So the present, so we can produce Los frutos del fruits. Espíritu Santo. Porque muchas veces no tenemos control de nuestros pensamientos, porque no tenemos la presencia de Dios para que nos dé el dominio propio. That's why we have no control over our thoughts, because we don't ask for our Dice la palabra de Dios, pide y se les dará. The word of God says, ask and it will be given. Toca la puerta y se te abrirá. Knock on the door and it will be Busca opened. y hallarás. Seek and you shall find. Jesucristo constantemente nos da invitaciones. Jesus Christ constantly gives us ¿Alguien invitations. más ha pensado en alguna otra invitación? Has anyone thought of another invitation? Piensen en otra invitación porque les voy a preguntar. Think of an invitation. Pida y recibiréis. Ask and you shall receive. Es simple lo que la palabra de Dios nos enseña. It's simple what the word of God shows Pero muchas us. veces nosotros, But hermanos, sometimes no queremos vivir conforme la presencia de Dios. we don't want to live according to the presence of God. Porque la presencia de Dios es diferente que Because the nosotros. presence of God is different La from presencia de us. Dios es humilde, The presence of God is humble. es gentil, It's gentle. te trata bien, te ama, It te treats you respeta. well. It loves you, Cuando estamos respects you. tirados aquí llorando, la presencia de Dios viene y When te we trata are here, bien. laying and crying, the presence treats you well. Y nosotros no somos así, hermanos. And we are not like that. Debemos empezar a ser guiados por la presencia de Dios. We have to start to be guided by the presence of God. Beber de esas aguas. Drink of those Pero ¿cuál es el waters. requisito para poder beber de estas aguas? But what is the requisitions to be able to drink of the water? Tenemos que hacer un altar grande, tenemos que hacer Do we have to do an altar? una vigilia o algo. Esas son cosas buenas. No creo Those que are se good confunda. things. Don't twist it. ¿Cuál es el requisito para poder beber de estas But aguas? what are the requisitions to be able to drink of this water? Tener sed. To be thirsty. Es la palabra de Dios, aquel que tenga sed, que venga para que pueda beber de estas aguas que yo ofrezco. The word of God says those who are thirsty come so you can drink of these waters that I offer. No es un requisito que tú tienes que morir allá en la cruz del Calvario como Jesucristo lo hizo, porque no podremos hacerlo. It's not a requisition to die like Jesus Ten died. sed. Just to be thirsty. Como dice el salmista, como siervo en el desierto, así clama, Like the así psalmist brama said. mi alma. Tenemos que querer, hermano. We have to be able to want. Un escritor dice, nada cambia si nada cambia. There's a writer that wrote, nothing changes if nothing changes. Nada cambia si nada cambia. ¿Cómo Nothing así? changes if nothing changes. How? ¿Quién te va a traer la presencia de Dios Who a will ti? bring you to the presence of God? Tú puedes pedir la presencia de Dios a You tu can vida. ask for the presence of God. La presencia de Dios, hermano, lo he dicho una vez, pero no es una varita mágica que nada más actúa cuando tú lo necesitas. The presence of God, and I've said it, it's not a magic wand that acts when you need it. Dice la palabra de Dios que pidamos y todos los deseos de nuestro corazón serán realizados, pero ¿cuándo los deseos de nuestro corazón van a empezar a ser realizados? It says that just ask in our heart's desires, but when will our heart's desires be able to come to pass? Cuando nuestro corazón sea cambiado. When our hearts are changed. Hermano, porque Jesucristo no te va a dar una cosa mala. Because Jesus Porque Christ a veces will not nuestro give you corazón está something lleno wrong. de ambición. Because sometimes our heart is filled with ambitions. Por ejemplo, For example, si yo quiero una casa, por ejemplo, if I want a y house Jesucristo no me la da, and Jesus doesn't give it to me, y yo me pongo berrinchudo, ¿verdad? Digo, ¿por qué no me hice la casa? No. and I start to throw tantrums saying, why didn't I get the Pero house? Jesucristo conoce nuestro futuro. Because Jesus knows our Y future. quizá en 2 meses o 3 meses Maybe 2 to me 3 iba a quedar sin months. trabajo y no voy a poder pagar la I casa. was going to leave without a job and I wouldn't be able to pay the house. Y muchas veces A lot of times, nos sorprendemos de las decisiones que Jesucristo toma con nosotros, we are surprised at the choices the Lord makes with porque us. no tuvimos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo ya escribió. Because we didn't want Es to su happen plan what He perfecto. wrote in His perfect plan. Él tiene un plan perfecto. He has a perfect plan. Yo siempre lo voy a creer, Él tiene un plan perfecto. And I
will always believe that He has Y a veces es un plan. poco doloroso las decisiones, las cosas que Sometimes nos the pasan, decisions hurt, everything that happens. pero es mejor estar en el plan de Jesucristo. But it's better Es to be mejor in the estar plan ahí. of the Lord. It's better to be in His Es mejor plan. estar ahí. It's better to be there. Hace un par de dos meses, 3 meses, aprendimos del libro de los Hechos. We learned about the book Y of cómo la iglesia Acts. se regocijaba, y decía la palabra de Dios que se gozaban, estaban The word of God contentos. would say that the church would be ¿Y rejoicing. cómo estaba la iglesia? ¿Estaba tranquila? And how was the church? Was it No, calm? estaba siendo perseguida No, it was being por todos los persecuted lados. for every single way. Hasta Saulo participó en esa persecución. Even Saul participated in Y that luego terminó persecution. siendo perseguido, imagínense, hermano. And imagine being persecuted. Esa iglesia decía, tengo el texto por aquí, That church would say, Romanos Hechos 9.1, perdón. Hechos 9.1. Y la iglesia estaba en persecución, pero estaba gozosa. Entonces la iglesia tenía paz con toda Judea, so the church had peace with all Judah, Galilea Galilee, y Samaria. and Samaria. Y eran edificados, And they were edified, andando en el temor del Señor. being in the mercy of the Lord. Y se asentaban fortalecida, And they were por el being Espíritu Santo. strengthened by the Holy Spirit. ¿Quién nos da las fuerzas? Who gives us the strength? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Quieres seguir caminando en el Evangelio? If you want to keep walking in the gospel, ¿Quieres esperar cuando Jesucristo venga y nos resucite? do you want to wait till Jesus Christ comes and Porque dice la palabra resuscitates? de Dios Because the Word of God que says, si creemos en Jesucristo if we believe in y Jesus seguimos Christ, todo lo que Él dice, and we follow el mismo what He Espíritu que says, resucitó a Jesucristo the same también Spirit that nos va a resucitar a resuscitated nosotros. Christ Amén. will El mismo Espíritu. the same Y Spirit. nosotros viviremos porque nuestro Redentor vive, And we hermano. believe because our Redeemer lives. Nosotros viviremos también. And we will also live. Y estaremos un día delante de Dios And we will be one day in front of God, dándole gracias giving Him thanks, y diciendo, tenías razón, and saying you were right. tú tenías lo mejor para mí. You had the better things for me. Pero yo siempre andaba tomando decisiones malas, But I was always taking the entristeciendo wrong al Espíritu choices, Santo. making the Holy Spirit sad. Juan 16:12, si me puede acompañar. Juan 16:12, John 16:12. dice la palabra de Dios. The Word of God says, Aunque tengo muchas cosas que I decirles, still have many things to say to you, por ahora no las podéis, pero ahora no las podéis sobrellevar. but you cannot bear them now. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, However, when He, the Spirit of truth, has Él come, los guiará a toda verdad, He will guide you into all porque truth. no hablará por su propia cuenta, For He will not speak on His sino own que hablará authority, por lo que oyere. but whatever He hears, He will speak, Dios hará saber and He will tell you cosas que habrán de venir. things to come. Él me glorificará porque tomará de lo mío. He will glorify me, for He will take Dios lo what hará is mine saber. and declare it. Todo lo que tiene el Padre es mío. All things Por that eso the digo Father has que tomará de lo mío. are mine. Therefore I say Dios lo hará saber. that He will take of you of mine and declare Por eso it. cuando nosotros predicamos, hermanos, So when we preach, es necesario que pidamos de la guianza del Espíritu Santo, for us to ask for the guidance porque of the Holy nosotros queremos Spirit, usar la palabra de Dios. because we want to use the Word of God. Es necesario que pidamos And it's necessary to la ask, guianza del Espíritu Santo, porque Él sabe lo que ha de venir, dice la palabra. because He knows what is to come. Él dará testimonio And He will de give Jesucristo. testimony of El Espíritu Jesus. Santo vino para glorificar a And the Holy Spirit Jesucristo. came to Así que glorify si usted Jesus. se mira sentado, dice, bueno, este So hermano you no are es cristiano. seated. No, decimos gracias a Jesucristo, And we say thanks to Jesus, porque ahora mi familia está aquí. because now my Hallelujah. family is here. Gracias a Jesucristo. Thanks No to hay the nada Lord. que el hombre pueda aportar a la There's salvación, nothing hermano. that the man can do, that men can Y do cuando for decimos salvation. que somos salvos por gracia, And when we say we are no saved by debemos grace, aprovecharnos de eso. we should not use it, Porque Jesucristo because Christ sufrió por nuestros pecados. suffered for our sins.
Muchas veces es difícil, hermano, vivir esta vida cristiana. It's difficult to live this Y, Christian life. y me he dado cuenta que las veces que yo le he fallado a Dios And I've noticed that the times that I have wronged God, es porque la presencia de Dios no it's nos está because the guiando. presence of God is not guiding me. Tenemos que pedir, We have to tenemos ask. que rendir nuestro corazón. You have to surrender our Tienes que heart. cansarte, hermano. You have to get tired. Un día tenemos que cansarnos. One day we all have to get tired. Un día tienes que tomar la decisión. One day you have to make that choice. ¿Quieres seguir siendo pisoteado por el enemigo? Do you want to keep being trampled by the enemy? ¿Quieres que tu generación sufra las mismas tentaciones que estás sufriendo? Do you want your generation to suffer Yo no the quiero que same that you do? cuando tenga mis hijos en el futuro sufra con las mismas tentaciones I don't want my que kids yo to estoy suffer sufriendo, the hermano. same way Imagínense, that I'm suffering. tú tienes la oportunidad de cambiar eso, You have the opportunity to change. de cambiar To change todo lo que está alrededor de ti. everything that is around you. Amén, aleluya. Yo no quiero que las personas que me sigan I don't o want the mis people who hijos follow me or my kids sufran de pecado que yo he cometido, tentaciones que me constantemente están conmigo y me atacan. or temptations that come and attack me. No, hermano. No. Por eso debemos pedir el Espíritu Santo para que nos ayude That's why we ask for the Holy cómo Spirit. comportarnos en el camino de Jesucristo. How is it we're supposed to act? Dice la palabra de Santiago 4:2. No tienen lo que desean porque no saben lo que no se lo piden a Dios. You don't have what you need because you don't ¿Cuál ask es for it. cuál es tu interés, hermano? What is your interest? ¿Qué es más importante para ti? What's more important to you? ¿Qué es lo que quieres? What do you want? En realidad, In reality, ¿quieres la presencia de Dios? do you want the presence of God? ¿O quieres nada más venir para sentirte bien? Or do you want to come only to feel good? La culpabilidad, hermano, muchas veces nos trae a hacer cosas que ni siquiera nuestro espíritu quiere hacerlo. Guiltiness sometimes brings us to do things that we don't want to do. Me voy a hincar en el altar porque así vean que no estoy pecando. Oh, I'm going to go kneel on the altar so they can see that I'm not sinning. Porque es una tradición. Because it's a tradition. Pero realmente nuestro corazón desea la presencia de Dios. Our heart desires the presence Realmente of God. estamos necesitados. We are truly Realmente needy. hemos visto a la luz de la palabra de Dios Have we nuestra truly necesidad. seen the light of the Word of God, our needs. Lo peor que nos puede pasar, hermano, The worst thing that can happen to us es estar vivos sin ningún propósito. is to be alive without Hay un purpose. propósito en su vida. There's a purpose on your life. Yo no sé si tú quieres dejar tu generación destruida. I don't know if you want to Cuando tus leave your hijos nazcan no, generation no destroyed. sepan que hay un Dios. So when your kids O are cuando born, tus they know nietos there's nazcan no God. sepan que hay un Dios. Or when your grandchildren No sepan don't que know hay un there's Señor God. a que debemos honrarle, respetarle. Not knowing that there's a God Pero who depende honor de and nosotros. respect. But it depends on us Cargar esa presencia. to carry that presence. Cargar esa presencia. To carry the Y con presence. cuidado. And be careful. Hay una historia en la Biblia, hermano, y en este preciso momento no me puedo acordar del nombre de la persona There's a story in the Bible which I que can't quiso remember the tocar, name, that wanted to provoke. que tocó el altar That he touched the altar y cayó muerto. Si alguien me puede and he recordar fell cómo se dead. If llama. anyone could remind me. Y David dice, pero ¿por qué pasó esto? And David asked, why did this happen? Porque estaban jugando, estaban agarrando la presencia de la forma incorrecta. Because they were carrying the presence in the wrong way. La presencia era diseñada para ser cargadas por levitas. The presence of God was meant to be carried by Levites. Fue diseñada de una forma correcta, It was designed in a correct de una way, forma específica. in a specific form. La presencia de Dios no nada más tiene que venir cuando nosotros la necesitamos, hermano. The presence of Por God is not only there favores o when por we need cosas it, que queremos. or things that Porque we quieres want, un nuevo trabajo, quieres Because un you want a nuevo new carro, job, you quieres want a new car. lo que sea. anything. La presencia de Dios tiene que venir y habitar con nosotros. The presence has to come and abide in us. Los hermanos lo han dicho un par de veces, no solamente tenemos que visitar, sino que habitar ahí. The brothers and the preachers have said it here to not only Estar ahí. visit but abide. Y
cómo lo vas a hacer? And how will you do it? Tienes que desearlo, hermano. You have to desire it. Tienes que desear esa presencia de Dios. You have to desire that presence of God. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No sabemos ni pedir, dice la palabra de Dios. We don't know how to ask. Me imagino que cuando nosotros estamos orando, hermano, When we are praying, imagínense, estamos pidiendo tanta cosa imagine we're asking a lot of y el things. Espíritu Santo está escuchando todo eso And the Holy Spirit is listening to all of that. y va y le dice al hijo, espérate, And goes and tells the son, wait, eso no es lo que quiso pedir, yo ahorita te traduzco lo que that's not what realmente he quiso. wanted to ask. Let me translate what it was. Porque no sabemos ni pedir, dice la palabra de Dios. Because the word Pero of el God says Espíritu we sí don't know sabe how las to ask. necesidades de nuestro espíritu. But the Spirit knows Quizás the tú estás pidiendo necessities. por $1 millón Maybe you're asking for $1 million. y el Espíritu Santo va y le pide al hijo And the Spirit goes and asks the son que te dé un ministerio, to give you a ministry, que te dé un talento, to give you a talent, que te dé amor. to give you love. Y nosotros aquí pidiendo por $1 millón. And here we are asking for $1 million. Quizás nosotros estamos pidiendo por alguna otra cosa, un nuevo trabajo, Maybe we're asking for a new job. y el Espíritu Santo And the Holy va y le pide Spirit al hijo que trabajemos, pero para la obra. goes and says to work, but for the works of the Lord. Por eso es necesario que pidamos That's why it's al necessary to Espíritu, ask the Spirit, que tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, to have the Holy Spirit in our para hearts que and in our pueda minds. llevarnos, So that the Holy guiarnos, Spirit can take us, enseñarnos, to guide us, redarguirnos, to teach us. y que cuando es necesario, And when it's necessary, cachetearnos, decía el pastor. even slap us. Es una temporada, hermano, que debemos aprender That we have que to sin la learn presencia de Dios no vamos a poder salir del hoyo en el que estamos. that without the presence of God, we can't get out of the hole we are in. Que sin la presencia de Dios no podrás avanzar. That without the presence of the Es Lord, una we will temporada not que be si able la to presencia de advance. Dios no está con nosotros, hermano, That if the el presence is not conocimiento with no us, nos va a servir de mucho. La presencia de Dios ha venido para glorificar a the Jesucristo. presence of the Lord has Así come como to Jesucristo glorify Jesus. glorificó al Padre Like Jesus e glorified hizo his la voluntad Father, del Padre. and to do the La will única of the forma que Father. nosotros vamos a poder hacer la voluntad del Padre también es a través de Jesucristo. To do the will is to do it through Si Jesus quieres Christ. decir algo, hermano, And if you want to ask for something, estos 2 meses que nos quedan, mes y medio que nos queda, this month, 2 months, or half pide que el Espíritu month, Santo habite en tu corazón, if you want the Holy Spirit to que abide puedas in tener los you, frutos del Espíritu Santo. so you can bear the fruits of the Holy Spirit. ¿Y cuál es el requisito And what para are the poder beber de esas aguas? requisitions to drink of those waters? ¿Alguien se acuerda? Does anyone remember? Tener sed. To be thirsty. ¿Alguna vez usted ha tenido sed? Have you ever been Trabajando. thirsty when you're working? Cuando está trabajando en escondido, When hermano, you're ¿ves? working in ESCO, Allá donde pega el calor más, where the heat definitely hits harder. y hay una sed. And there's a thirst. Pero te acuerdas que hay una hielera allá con agua, hielo, But you remember there's a cooler with iced water. y vas y bebes y te sientes como que volviste a la vida. And you go and drink and you feel like you came back to life. Así mismo a veces nuestra alma está tan sedienta. That's the same way our soul is thirsty for the Spirit. Bebamos del Espíritu Santo. To drink Yo of te the invito Spirit. a que pidas, I invite you to ask. porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar. Because the Word of God says He will give Reconoce us. que tienes sed, And recognize that you are acércate a thirsty. Dios Get closer to God. y bebe And drink de las aguas de vida. of the waters of life. Póngase de pie, hermano. Go ahead and stand up. Él es el que cuida de nosotros. He is who takes care of La us. presencia de The Dios presence of God es tan necesaria en nuestra vida. so necessary in our lives. Él es el que nos va a guiar. He's the one that will guide us Él es el que nos va a rescatar donde quiera que estamos. and that will rescue us where we are. Y solamente hay un requisito. And there's only one requisition, Tú ya confiaste en Dios, ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. that you already accepted the Lord as your Ya Savior. confesaste con tus labios. And you confessed with
your Y mouth. si alguno de aquí no ha confesado, que lo pueda hacer. And anyone who has not confessed to Y si alguien aquí be no able to do conoce it. el Evangelio consiste en que Jesucristo The gospel vino is a that morir por tus Jesus pecados. came to die for your sins. Porque de tal manera amó Dios al mundo Because for God so loved the world que ha dado su Hijo unigénito that he gave his only para que begotten todo Son, aquel que en él crea so everyone who no believes se pierda, shall not be lost, mas tenga vida eterna. but have Porque everlasting no ha venido life. Dios a condenar el mundo, Because God did sino not come para to salvar lo condemn que the se world, había perdido. but to Amén, save what aleluya. has Esto es been el lost. Evangelio de que tú y yo You and I, fuimos destituidos, dice la palabra de Dios en Romanos, in the book of Romans, it's no somos justos, saying you're not just. necesitamos un Salvador. That we need a Y ese Savior. Salvador se llama Jesús. And that Savior is Y para que tú y yo Jesus. podamos ser salvos por ese Salvador, And so you and I debemos can confesar y save. creer en nuestro corazón. We have to confess Entonces and el Espíritu Santo vendrá a tu vida So y Holy empezará Spirit una will nueva come in your obra life. redentora en ti. and Y make Amén. me tú new. llegarás a ser hijo de You will Él. be able to be Caminarás en su presencia y disfrutarás de las maravillas de You will Jesús. see the Gloria a marvelous Cristo, things of aleluya. Jesus. Este es el Evangelio, That is the que gospel. Jesucristo That dio Jesus su vida por nosotros. gave his life for us. Porque no somos salvos por nuestras obras, dice la palabra de Dios. Because we are not saved by our deeds. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Jesús, Hijo de Dios, tú que viniste a morir por nosotros. Tú que nos ofreces salvación gratuita. Tú que nos ofreces, Dios mío, ese perdón absoluto. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias por adoptarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por sacarnos de nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido, Padre, que tu presencia esté con nosotros todos los días, Señor. Porque qué bien podemos hacer nosotros, Jesucristo, y solamente lo que hacemos es maldad. Nuestros pensamientos es maldad, nuestras acciones es maldad, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tu presencia venga y nos guíe, nos abrace, nos purifique y nos llene, Señor. Porque tú lo has prometido, Señor, que tú te ibas a ir, pero iba a venir un consolador, el cual que nos iba a guiar a toda verdad y justicia. Pero ¿cuál justicia, Señor? Tu justicia. El sacrificio que tú hiciste, Padre, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En esta hora, Padre, yo te pido que tú desconsuela todo corazón cansado, Señor. Que tú, Dios mío, sanes los corazones lastimados. Que aquel que está en pecado, que tú lo puedas perdonar, Señor. Que aquel que no sabe cómo pedir perdón, que el Espíritu Santo interceda por él, Señor. Aquel que tiene una necesidad, Padre, que tú lo puedas suplir en esta hora. Yo te pido, Jesús, en tu precioso nombre, que puedas hacer estas cosas, Señor. Enamóranos de ti, Padre Celestial. Que podamos seguir confiando en ti, maravilloso Dios. Y aunque vengan tribulaciones, Señor,